Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Todavía no son tardes. No, bueno, por allá supongo que sí. Ahorita les voy a comentar algo. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave. Soy Carla del Faro y bueno, pues les recuerdo, este es un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Estoy muy emocionada en verdad porque hoy tenemos el privilegio de conversar con un artista cuya voz y sensibilidad han viajado desde el corazón de Guatemala a los escenarios de Europa. Ella es cantante, guitarrista, compositora, docente, amiga. Ha construido un universo musical propio en donde se entrelaza la canción de autor y el folclore latinoamericano con una honestidad que emociona. En verdad he estado escuchando su música y bueno, no sé qué hacer con tanta emoción, ¿sí? Entonces, bueno, esta charla yo creo que va a ser una charla muy íntima. Vamos a explorar su recorrido artístico, sus influencias, sus proyectos y bueno, y si nos lo permite, su lado más personal. Y por favor, me dices, Dominic, si no digo bien tu apellido, Hunziker. Ay, lo Hola, ¿qué logré. tal? Qué feliz de estar aquí y lo dijiste bastante bien, la verdad. Ay, Más con pero súper bien. perfecto, sí estaba yo sufriendo. Qué No pasa nada. barbaridad. Tiene muchas versiones ese apellido. No, si no puedo, de plano le diré como le dice Jacinta, Domi linda, Ahí punto. está, perfecto. Ese apellido me gusta más, fíjate. Y así te tengo registrada en el WhatsApp. Y es que de veras, qué cosa, qué calidez, en verdad. ¿En dónde estás? Por favor, por eso decía yo lo de buenas noches, buenas tardes, no sé dónde andas. Pues sí, aquí ya es de noche, son como casi las 8 de la noche y estoy en una de las escuelas en las que doy clases de canto. Okey, em, en una ciudad que se llama Weinfelden. Yo no vivo aquí en esta ciudad, pero sí en el país en el que, o sea, bueno, ya me estoy haciendo bolas. Yo vivo en Suiza, más específicamente en una ciudad que se llama Berna. Pero bueno, ahorita estoy dando clases, así que estoy en la escuela. ¿te queda muy lejos? Esta escuela me queda a 2 horas de mi casa, sí. ¿Diario vas y Sí. vienes? Y 2 horas de venida y 2 horas de regreso. Santo Dios, okey, amor al arte, ya lo vieron. Pues sí, la chamba, ahí sí que donde se consiga la chamba, ahí vamos. Claro, no queda de otra. Okey, pero bueno, quiero empezar justo por eso. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue crecer entre 2 culturas? Bueno, estaba leyendo, ¿no? Suiza guatemalteca. ¿Qué combinación? ¿En dónde naces? Bueno, pues yo nací en la ciudad de Guatemala, Okey, sí, y crecí ahí, pues, toda mi vida, hasta mis 18 años, viviendo con mi familia, y a los 18 años decidí mudarme a Suiza, que era el lugar donde había nacido mi papá. okey. Mis abuelos fueron los que se conocieron aquí en Suiza, fue mi abuela la aventurera, ella se vino a hacer un intercambio de 1 año aquí y resulta que pues se conoció con mi abuelo, se enamoraron, se embarazaron y bueno, ya cuando mi papá había nacido dijeron mejor vámonos para Guatemala y se volvieron para allá. Así que mi papá creció en Guatemala también y por eso pues yo nací allá y todo y tenía la noción de mis raíces suizas, pero pues no conocía gran cosa, nada más pues el apellido, ¿verdad? Y el nombre que siempre era pues había que deletrearlo, era toda un chiste, ¿no? Entre la familia. Eh, y bueno, no conocía gran cosa de Suiza hasta que me vine aquí, me mudé para acá a los 18, 19 años con el objetivo de estudiar música. Claro. Y aquí estoy todavía. ¿Tu familia es familia de músicos? No, para nada. Tengo Y una prima que toca cello, okey, que no nos vemos desde hace mucho tiempo, pero de ahí el resto de mi familia no son músicos. okey. Y entonces, ¿cómo era el ambiente musical en tu casa cuando eras niña? ¿Cómo llegas a la música? ¿Cuál es tu primer acercamiento? Platícanos también. Pues me cuenta mi mamá que cuando yo era bebé, no había fuerza humana que me calmara más que prender la música. Decía Okey. que de verdad, o sea, para arrullarme no
lo mejor que había era pues poner un cassette y ya ahí me callaba y me quedaba tranquilita. Entonces, desde chiquita como que tenía esta sensibilidad, pero creo que lo que realmente me influenció a que me gustara la música fue que en la librería en la que fundó mi abuela y que ahora es mi papá quien se ocupa de esta librería, siempre ponían música clásica. Y yo me Ok. pasaba las tardes ahí después del colegio, era como mi segunda casa, me las pasaba leyendo, jugando, haciendo de todo, y siempre con la música clásica en el background, ¿verdad? Escuchándola por ahí. Y creo que eso me ha marcado mucho porque pues realmente se siente como un lugar muy acogedor y cuando quiero sentirme en casa me pongo a escuchar música clásica y así. Luego pues no soy música clásica, no toco música clásica, pero creo que ese fue mi primer eh, puerta de entrada a la música. Claro, ¿tu compositor favorito? Jorge Drexler es el primero que se me vino ahora, pero tengo Okey, muchos. Jorge Drexler, el David Aguilar, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada. Eh, okey. Hay una canadiense para variar un poco ahí, porque casi todos son mexicanos los de esa lista. Hay una canadiense que se llama Clo Pelgag, que es Okey. muy rara y me encanta esa su rareza que tiene. Ya, luego nos pasas bien el dato. Sí. ¿Y de clásicos? De clásicos, mi compositor favorito creo que es Satie. Okey. Sí, sí, Ay, es maravilloso, sí. sí. Oye, ¿y cómo descubres o cómo te descubres cantando? Creo que siempre me gustó cantar, pero, a ver, durante mi infancia, mi mamá se volvió a casar con un señor al que no le gustaba mucho la música, Mm. y entonces no muy le gustaba que yo cantara en la casa, de plano, porque no cantaba muy bien en ese entonces, ¿verdad? Pero entonces yo me ponía a cantar escondidas y buscaba siempre como lugarcitos donde ponerme a cantar, em sí, y yo creo que así fue que descubrí mi amor por el canto, pero ya fue hasta después, recibiendo clases, que realmente entendí la profundidad que puede llegar a tener y conecté más profundamente con el canto. Claro. ¿Y la guitarra cuándo aparece? La guitarra aparece, porque no conseguía clases de canto, yo estaba buscando clases y clases y no encontrábamos un profesor o profesora que me pudiera enseñar canto pop. Entonces llegué a una academia y me dijeron, mira, todavía no tenemos profesor de canto, pero en la espera te ofrecemos clases de guitarra o clases de piano. Y escogí la guitarra porque mi hermanastro tocaba guitarra y yo dije, eso es cool, yo quiero ser cool. Claro, por supuesto. ¿Y cuándo sentiste que la música podría ser algo más que un pasatiempo? Eso lo sentí cuando empecé a dar conciertos, a ver, como a los 16 empecé a escribir mis propias canciones y más o menos por la misma época empecé a juntarme con amigos que también pues hacían micrófonos abiertos y esas cosas y que me empezaban a contar que ellos hacían conciertos pagados de vez en cuando y poco a poco me fui metiendo en ese mundo y dije, ah, bueno, es que sí, igual es un trabajo. Eh, y lo confirmé cuando Gaby Moreno escuchó uno de mis videos y me contactó para cantar un concierto en el Teatro Nacional en Guatemala con ella y grabar mi primer disco. Y ahí fue donde dije, ah, no, ok, o sea, ya se me había abierto la puerta a decir, bueno, la música puede ser una profesión, pero no sabía que podía ser una profesión para mí hasta que Gaby Moreno me abrió esa puerta. Guau, ¿alguna anécdota que tengas con ella que nos puedas contar? Ay, sí, pues bueno, me acuerdo que güey, yo estaba nerviosísima porque era conocer a una ídola. Yo, o sea, escuchaba su música desde chiquita y pues y fue de mis primeros viajes sola. Me fui en avión hasta Los Ángeles y ella me llegó a recoger al aeropuerto. Me acuerdo que estábamos en el aeropuerto y la gente queriéndose tomar fotos con ella. Yo ahí de, ay, yo estoy aquí junto a ella, no sé, me apantalló completamente. Y Sí, fuimos ese mismo día, la acompañé a un concierto que iba a dar en tributo a David Bowie, que justo acababa de fallecer hace poquitas semanas. sí. Eh,
y en un lugar lleno de músicos, de gente increíble. Eso me encantó, pero de ahí creo que la anécdota que recuerdo con más cariño fue que después de haber grabado el disco, teníamos todavía unos días libres ahí y fuimos a comprar ropa vintage a un lugar ahí cerca de su casa. Y fue muy bonito el ir ahí de compras y buscar cositas para ponernos. Muy, muy bonito. Ay, qué maravilla. Y qué oportunidad. Supongo yo que, bueno, que ya de ahí te me fuiste derechita. Pues más o menos sí, ha ido constantemente desde entonces. Claro. Estoy Avanzando. compartiendo, bueno, yo puse YouTube Dominic Hunziker, pero bueno, he visto que estás en todas las redes, Apple Music, Spotify, YouTube, estás en todo. Entonces Sí. se los dejo aquí, por favor, para que la vean. Ahí encontramos ese material con Gaby. Sí, por supuesto. Ahí está el primer disco mi primer disco que grabé con ella, que se llama Dos Profundidades. Ahí encuentran todas las canciones. En Perfecto. YouTube, en Spotify, Tidal, por donde quieran. Ok, lo voy a dejar aquí de plano el nombre porque yo sé que yo tuve que verlo como 2 meses antes. No, no es cierto. No, Muy bien. pero yo decía: "¿Cómo era?". No. Entonces, bueno, para que no se les pase, por favor, porque en verdad, digo, y antes de pasar con toda la parte de formación y construcción artística, no me voy a cansar de repetirlo, tu voz es tan cálida, transmites tanto que, híjole, bueno, te digo, ya te tengo de playlist. Entonces, en verdad es, híjole, no sé, es un orgullo que estés aquí conmigo, lo vuelvo a repetir, porque eres una gran artista, Muchas gracias. artista. Y bueno, quiero que te sigan conociendo. A ver, te me vas a Suiza, estudias en Zúrich, en Lausana. ¿Cómo fue dar ese paso formal ya hacia una carrera musical? Pues em, fue un paso hacia la autenticidad, siento yo. Fue como decir, bueno, ahora sí. Había estado en todas estas dudas de, bueno, ¿qué quiero hacer después del colegio? Eh, ¿Quiero estudiar algo que me dé seguridad o quiero atreverme a seguir mi sueño? Cosa que me daba muchísimo miedo, porque yo hasta ese entonces no había tenido formación musical, eh, eh, no sé, tan consolidada. O sea, sí había tenido muy buenos profesores privados y eso, pero no sabía mucho de solfeo, no tenía tan buen nivel en ese sentido Sí. como sabía que esperaban en las universidades. Entonces yo llegué a Suiza con el sueño de estudiar, pero sin tener la certeza de si iba a poder entrar a la universidad o no. Y bueno, fui con el privilegio de tener ya el papel suizo y de poder estar ahí mientras averiguaba si me aceptaban o no. Entonces eso fue un gran privilegio, pero bueno, no tenía asegurada la entrada para nada. Entonces llegué a Suiza y el día que pisé este territorio dije, bueno, yo aterrizo acá y me declaro a mí misma música. Aunque logre estudiar, aunque no logre estudiar, no me importa, yo soy música. Y bueno, los primeros meses los pasé tocando en la calle, los primeros veranos, de hecho, los pasé tocando en la calle y así me financié pues mi primera tanda de la estadía por aquí. Y estuve intentando que me aceptaran en la universidad como 2 años hasta que por fin se logró. No fue nada fácil porque había, a ver, estaba la formación clásica, la formación jazz y una nueva formación de pop Okey. que realmente estaba empezando. O sea, yo creo que llegué a Suiza el año en el que inauguraron esa formación y no fue hasta 2 años después. O sea, yo fui la tercera generación que empezó con esta formación. Y bueno, antes de eso yo estaba como, bueno, pero ¿será que me voy más al jazz o me voy más al pop? Porque el pop va a haber menos lugar para personas nuevas. Sí. Pero bueno, resultó que el jazz no era para nada lo mío. Y Okey. rápido me di cuenta porque sí, no pegaba ni una. Pero en el pop sí me abrieron las puertas. Así que feliz, realizada el día que me aceptaron en la universidad y aprendí muchísimo. Hubo profesores geniales, o sea, me cambió la vida entrar a esa universidad.
de Eso verdad. te iba yo a preguntar, de los maestros, por ejemplo, de alguno que te haya marcado en el canto. Muchos. Bueno, tuve 5 profesores de canto en los 5 años de estudio que hice, tanto de bachelor como de máster, Ujú. y creo que no te podría nombrar solo a uno porque todos fueron cruciales para mi desarrollo. Empecé con Robin de Haas, que es increíble, este tipo desarrolló su propia técnica de coordinación respiratoria, fundada en ya métodos existentes, no me voy a poner a entrar en detalle, pero realmente es un tipo increíble, me conectó con el cuerpo de decir, bueno, cantar, o sea, se canta con todo el cuerpo, no solo acá. Y luego, a la par de él, estaba Mónica Ballwein, que venía de Viena a darnos clase a nosotros todas las semanas. Y me enseñó muchísima técnica vocal, mucho de estar en el escenario. Y luego ya en el máster estuve con 3 profesoras, una que se llama Rael Hadorn, que también increíble, me enseñó mucha sutileza en la voz. Brandy Abrahams, que me hizo conectar con esas partes que me resultaban muy difíciles en mi voz, que era la parte grave, Okey. eh, y la que siento que me desbloqueó, me quitó más bloqueos, fue Martina Bovet. Impresionante, esa señora es como una chamana de la voz Okey. y me ayudó a desbloquear la parte aguda de mi voz, que si bien me sentía cómoda ahí, me enseñó como nuevas maneras de aproximarme a esa voz y a encontrar mi sonido y a buscarle como otras vueltas, no sé, fue realmente muy mágico el trabajo con ella. Así que sí, todos ellos contribuyeron a Claro. al desarrollo de mi canto. ¿Qué llevan de digo, además de, lógicamente, supongo, bueno, solfeo, obviamente, apreciación a la música, qué otras materias, teóricas llevan en pop? Teóricas, llevábamos solfeo, armonía, ritmo, que era entre teórica pues muy práctica, ¿verdad? Porque había que saber hacer lo que escribíamos. Sí. Había desarrollo de oído, nos ponían a descifrar como que, pues, acordes, tonalidades, un montón de cosas que ahora ya ni te sé decir, intervalos. Era bien difícil eso, la verdad. Sí, me Y solo imagino. lo llevamos un año, el desarrollo de oído. ¿Y qué otra cosa? Sí, mucha armonía, mucha armonía. Ujú. ¿Llevan algo de expresión corporal? Mm, O eso no, o eso es algo te eso lo faltó. pregunto te lo pregunto, perdón que te interrumpa, Sí. te lo pregunto porque cuando te veo, Ujú. tienes una proyección impresionante y digo, bueno, probablemente ya nació con esa proyección, o Gracias, gracias. o no, no lo sé, por eso es la pregunta. Pues, creo que, es algo que siempre he buscado desarrollar, porque siento que es importante. Ujú. No siento que sea completamente experta en eso, pero ya me siento más suelta en el escenario. Siento que ya logro moverme un poco más y así, pero esa parte creo que sí faltó en los estudios. Okey. Em, sí, si yo les pudiera hacer una crítica constructiva, sería poner un poco más de enfoque en eso, pero en realidad sí tuve una experiencia con el lenguaje corporal en un taller que hicimos, que me tocó la suerte de hacerlo a mí durante la licenciatura. Nos contactó un teatro a los estudiantes de música de mi año para que los acompañáramos en una gira y el show era una parodia de la Eurovisión, Okey. solo que con canciones filosóficas. Entonces no eran canciones pop, eran canciones filosóficas. Entonces contactaban a filósofos de todos los países de Europa y nosotros teníamos que componer las canciones y performarlas en el escenario. Entonces, yo no fui del equipo que compuso, pero sí fue del equipo que lo performó y nos ponían a hacer coreografías súper específicas y trabajamos con una bailarina
y con ella aprendí muchísimo. Entonces, sí tuve la suerte de trabajar eso a través de esta experiencia, pero me Claro, hubiera gustado que estuviera incluido en el pensum para que todo el mundo pudiera sí. estudiar esto, pues, desarrollar esto. Claro. Ay, bueno, es que ahorita que también te estoy escuchando con lo de la bailarina, platicando también un poco con Jacinta, me platicaba esa parte de la interdisciplina y del trabajo que se hace. Digo, me parece impresionante. ¿En qué momento comienza esta interdisciplina con una viola clásica? Eso pues fue durante el máster. Nos Oh, conocimos con Jacinta en las clases de alemán, porque las dos llegamos y estábamos así de, bueno, buenísimo, vamos a estudiar, pero en otro idioma que no sabemos, nos toca ahora aprender. Y nos vimos en las clases de alemán y nos vimos que las dos veníamos vestidas de colores así. Y yo dije, esta chava es latina, esta chava me va a caer bien. Y así pues nos empezamos a hablar y ahora somos así, uña y mugre. claro. Y, y bueno, si no fuera por las clases de alemán, yo no sé si lo hubiese conocido, porque la, la parte de la música clásica es otro mundo al de la música jazz y la música pop. Si bien estamos en el mismo edificio, pero sí hay tanta gente que a saber si nos hubiéramos cruzado, ¿verdad? Así que pues yo muy Sí. contenta de haberla conocido. Claro, paréntesis, Jacinta Balbontinodi, violista clásica, mi sobrinita. Y gracias a ella tenemos aquí a Dominic. Entonces, bueno, lo tenía que comentar. Y entonces, ¿se conocen y hacen en el máster interdisciplina como parte de la materia o fue algo personal? ¿Qué pasó ahí? Fue algo personal. Desde que nos conocimos teníamos ganas de hacer algo juntas porque teníamos las mismas influencias de música, nos gustaban las mismas cosas, y teníamos esta curiosidad de cómo conectar los dos mundos. Y Claro, justo se dio la ocasión que el tecladista con el que yo trabajaba, con el que grabé el segundo disco, eh, pues ya no pudo seguir con nosotros porque tenía muchísimos otros proyectos y muy bien por él, la verdad. Pero bueno, entonces tuvo que dejar el proyecto y yo estaba buscando a alguien más para completar la banda ya. y lo platicaba con Jacinta y decía, pues que no sé quién, y de la nada me le quedé viendo ¿y por qué no? ¿Y por qué no tú? ¿Te interesa? Claro, Y sí, así se dio y la verdad que fue la lotería, porque le agrega tanta atmósfera, le agrega un ambiente tan de ensueño a la música al tener cuerdas, ¿no? claro. Ah, y además que Jacinta tiene toda la influencia latina, no solo tiene la formación clásica de que toca perfecto, sino Sí, que eh, tiene esta sazón latina y conoce el folclore tanto de Sudamérica como de Mesoamérica también, sí. y no le tiene miedo a mezclarlo. Entonces, ahí sí que estoy fascinada de tener a Jacinta en el proyecto. Claro. ¿Y también ya está en grabación todo esto? ¿Ya lo tienen por ahí aterrizado o todavía no? Pues tenemos algunos conciertos en vivo que hemos hecho que están grabados, que están en YouTube. Bueno, hay uno que todavía no ha salido en YouTube, pero pronto. Bien, Eh, pero bueno, todavía no hemos grabado canciones juntas porque ahorita estoy en proceso de componer las canciones del siguiente disco y ya en ese disco sí vamos a grabar con Jacinta. ya. Canciones, español, francés, alemán. Dios mío, a ver, cuéntanos, ¿por qué? Bueno, digo, evidentemente se entiende, ¿no? Que estás, pues, en Europa, estás explorando. Es muy complicado aterrizar una idea en otro idioma que no es el tuyo. Pues la verdad que es interesante porque te permite expresar distintas cosas. Cada idioma tiene como una personalidad o por lo menos te permite conectar con una parte de tu personalidad distinta y entonces lo que surge en cada idioma es diferente. En español, por ejemplo, es donde más fácil se me hace escribir porque es mi lengua materna, Claro, em, pero luego tengo el inglés en el que siento que todas las canciones que hago en inglés son mucho más personales,
Hay una cosa que escuché decir, no sé si en las redes o alguna psicóloga o algo, pero que dicen que por lo general las personas bilingües utilizan el segundo idioma para hablar de cosas difíciles, Ok, porque les permite tener una distancia y no sentirlo tan profundo, pero ya, poderlo verbalizar igual. Y siento que eso me pasa con el inglés, que hablo de muchas cosas muy personales, muy honestas cuando canto en inglés, que quizá no me atreverías a cantarlas en español. claro. Con el francés me cuesta mucho escribir porque pues yo aprendí francés en mi escolaridad, aprendí desde chiquita porque pues estudié en un colegio francés en Guatemala. Y entonces el francés para mí, si bien lo domino bastante bien, es un idioma académico, en donde Ok, pues me corregían, me decían, pues mira, esto se escribe mejor así, mejor asá. Entonces no tengo tanta naturalidad en francés y me como la cabeza a decir, pero ay, esto está incorrecto, esto no se escribe así. Entonces me cuesta más fluir con el francés, pero siento que ahora estoy descubriendo esa identidad precisamente. Quiero que el próximo disco tenga más canciones en francés. eh, y bueno, vamos a ver qué identidad me saca. El claro, alemán todavía no logro escribir en alemán, pero sí es eventualmente un objetivo. ya, ok, sí, supuse. Ok, con respecto a los proyectos, a ver, hay uno que, bueno, me llama la atención, sé que muchos no saben, Agustín y la Sudaca. ¿Que nos puedes platicar un poco de ese proyecto? ¿Y Bueno, quién es pues Agustín? sí, Agustín es mi pareja, nos conocimos también en los estudios, pero antes que de conocer a Jacinta nos conocimos en la licenciatura. Y bueno, me pasó un poco como con Jacinta, de que yo lo vi y dije, ah, este habla español. Y conectamos por eso, porque yo necesitaba también como que un compinche latino, ¿verdad? Con quien poder por fin hablar en mi lengua materna. Y bueno, nos hicimos más que amigos y llevamos ya 6 años juntos. Y él es un cantante increíble, pero también toca muy bien guitarra y toca ronroco, que es un instrumento boliviano, si no estoy mal. ¿Ron Rocco? Ronroco, es como un charango, pero barroco. Ah, ok. El equivalente entre violín y viola es el Ujú, charango y el ronroco. El ok, ronroco siendo la versión más grave. Y, y bueno, entonces Agustín desarrolló también su proyecto personal, sus propias composiciones, y pues me llamó a mí a participar también, eh, que tocando guitarra, que cantando. eh, Intentamos también que yo tocara teclado, no funcionó tanto, pero bueno, ahí estuvimos colaborando con sus canciones. sí. Y pues es un proyecto muy interesante porque abarca muy diversos géneros de Sudamérica. Por Ok, eso, pues la sudaca, él quería que representara pues los sudamericanos, ¿no? claro. Y ¿Él entonces de dónde es? él es argentino, perdón, no lo mencioné. Ok, Él ok, es ok. argentino, eh, entonces tiene muchísimas influencias de samba, chacarera, de Ok, tango, de sí, rock, también de rock argentino. Entonces tiene todas estas facetas de la música que se escucha en Argentina y en los alrededores, eh, mezcladas así en sus canciones. Y es guau, una muy buena mezcla, la verdad. sí. Minus One, Minus One es una banda, el proyecto más distinto que tengo de todos. Me sorprende a mí el estar ahí, la verdad, porque pues no es para nada similar a mis canciones. Es un proyecto que hice también con compañeros de clase, explorando un género más rock. ok, En específico, esta banda hace trip hop. Yo honestamente no te sabría describir exactamente qué significa el trip hop porque me es tan ajeno ese género que no te sé decir, pero lo canto con ellos. Y bueno, es una música bien oscura, bien con mucha distorsión, con muchos sintetizadores, con muchas tonalidades menores y, y cantamos las cosas que nos enojan de la sociedad, de alguna manera, las cosas que nos restringen en la sociedad. Es una formación interesante porque somos dos cantantes en la banda,
hay un chico que me saca como 3 metros de altura y que me saca 3 octavas en la voz también porque tiene Guau, un vozarrón muy grave, y yo que estoy pues en los super agudos. Es un contraste bien fuerte de tener esas dos voces ahí y pues interesante. claro. Guau, ese no, ahí no he escuchado todavía. Meimuna, ¿está bien? Meimuna, sí, Ah, ese proyecto te va a encantar. Si te gustan mis canciones, esas canciones te van a fascinar. okey. Es otro de mis sueños que se cumplieron, así del calibre de llegar a cantar con Gaby Moreno, porque pues Meimuna es una chica muy reconocida aquí en Suiza, en Europa y conocida también en Latinoamérica. No sé cómo la descubrieron, creo que en México o algo por el estilo, y empezó a tener como muchos seguidores de esa región, Ujú. porque es un género que se parece un poco al de Silvana Estrada, incluso. Tiene como esto de canción, de mucha sutileza, mucha feminidad. Y bueno, una amiga me lo había presentado este proyecto, yo lo había escuchado y me enamoré de la voz de ella y del universo que tenía. Se volvió una de mis grandes influencias y de la nada tuve la suerte de que estaba buscando coristas para su proyecto y postulé y quedé y ahora somos Guau. amigazas. Ay, Tiene mi edad y pues sí, colaboramos juntas en su proyecto, o sea, yo le hago coros junto con otras chicas también, y ella fue la que hizo la portada de mi álbum, porque no okey. solo es música, sino que también es ilustradora, es que es increíble esta chava. Guau, qué Ujú. bonito. ¿Ahí es el álbum este de Regresar? Sí, exacto. Es ese, ¿verdad? Okey. Ujú. Ay, mira, ya te iba a preguntar cómo nace, pero es ese, Ajá. okey. Y te iba yo a preguntar, ¿y el significado? Te digo que ya estaba yo ahí de curiosa. Estoy comparte y comparte, es que está hermoso, en verdad. ¿Qué Gracias. tan autobiográficas son tus canciones? O sea, ¿metes mucho personal en tu proceso creativo o en algunas canciones nada más? Siento que sí son bastante autobiográficas, si bien no todas, hay algunas que son más de realismo mágico un poco, diseñadas para tener distintos sentidos para cualquier persona. Cada persona puede encontrar ahí lo que quiera, pero hay otras canciones que sí son bastante autobiográficas en este álbum. Em, Está Stranger, que es la única canción en inglés y que habla de pues precisamente esta sensación de estar entre dos mundos, ¿no? Así como pues yo estoy entre el mundo guatemalteco y el mundo suizo, así como habrá gente que está pues entre, no sé, ay, ahorita se me puso la mente en blanco, pero siento que hay muchas situaciones en las que una persona puede estar entre dos mundos, Claro. batallando con dos partes de su personalidad y tratando de conciliarlas y de encontrar una unidad en todo eso. Y bueno, esta canción habla mucho de mi experiencia personal con este tema. Luego está Nieta del Alba, que realmente es para mí como una de las canciones que hice para entenderme mejor a mí como persona. Okey. La hice como indagando a ver quién soy, quién, quién es esta persona en la que estoy viviendo y hacia dónde va, hacia dónde quiere ir, cuáles son sus sueños. Y esa canción, la de Nieta del Alba, la hice para explorarme a mí. Em, Luego está Tu ausencia, por ejemplo, en este álbum también, que es una canción que le dedico a mi pareja, que habla mucho de, sí, nuestra relación es realmente muy basada en hechos reales. Okey. Eh, y sí, creo que hay bastantes otras canciones del álbum que son autobiográficas. Guau. Y en escenarios, por ejemplo, ¿has tocado en escenarios grandes, en escenarios pequeños? ¿Alguno que recuerdes con especial emoción? Digo, ya nos platicaste un poco de lo de Gaby Moreno, ¿no? Pero bueno, algún otro, ¿no? En donde digas: "Híjole, este fue lo más emocionante que hice". Creo que de las cosas más emocionantes que hemos hecho recientemente fueron unos conciertos que hicimos con Jacinta también. Okey. Nos fuimos para Francia a un festival que se llama FIMU.
Y llegamos y teníamos 2 conciertos programados con la banda y creo que no estábamos mentalmente preparados para lo que era. Eran cantidades de gente, es que es un festival enorme Okey. y habían miles de personas frente a nosotros y yo no me esperaba tocar frente a tantas personas, era de día, entonces también se veían los rostros de la gente muy bien. Em, Estos escenarios realmente me marcaron bastante. Claro. Y el recibimiento, por ejemplo, a diferencia de, bueno, ya nos estás platicando ahorita de Francia, pero de tu música en Suiza, en Guatemala, Francia, ¿es muy diferente? Es bastante diferente, sí, porque siento que en, en Suiza mi música es más de nicho, porque pues como canto en varios idiomas y tiene influencias latinoamericanas, es más de un nicho al que le gustan esas cosas. En cambio, en Latinoamérica, si bien todavía no me escucha mucha gente, pero entonces todavía sigue siendo de nicho en ese sentido, pero siento que la gente entiende más la música porque es algo más similar a lo que escuchan todos los días. Claro, Entonces es más, y también como entienden más la letra, la conexión es más emocional, es bien fuerte. Sí. claro. Y ahí voy con el proceso creativo, siempre los molesto con esto. Me ¿Cómo es encanta. tu proceso creativo? ¿Qué hay detrás de una canción tuya desde que nace la idea hasta que ya estás en el escenario? Pues mucho tiempo, mucho proceso también. Por lo general, le soy muy fiel a las primeras ideas, como que me siento con la guitarra, toco una cosa, lo primero que se me viene, y trato de respetar ese primer impulso y hacer algo con eso. Es también una manera de ponerme límites, restringirme para no desbocarme con tantas ideas. Es como, Okey, bueno, vamos a limitarnos a esta idea y vamos a tratar de llevarla a su máxima expresión. Eso en cuanto a las ideas musicales, pero de ahí en cuanto a las ideas temáticas, creo que llevan mucho proceso de maduración, de saber qué quiero expresar, por qué, y cuidar que la letra, pues, lo represente sin estorbos, ¿no? Que eh, no salir por la tangente, sino volver siempre al mismo mensaje que se quiere transmitir. Es un aprendizaje, todavía no me siento completamente segura en ese tema, pero estoy aprendiendo y ese es mi objetivo. Entonces, bueno, escribo la música, luego intento conectar con la emoción que me transmite esa música, con el mensaje que quiero tener en la canción, y una vez que tengo el mensaje, intento buscar una letra que transmita ese mensaje de manera poética y hermosa, pero también honesta. Y la parte del texto puede tardar bastante, porque hay veces que uno hace un texto y dice, este es, y luego 2 semanas después volvés y decís, pues la verdad que mejor lo diría así. Esa parte toma bastante tiempo. Luego está el proceso de encontrar un arreglo con toda la banda, que ese es de los procesos más hermosos, más emocionantes, porque es ya juntarlo con otras mentes creativas y ver cómo se le puede sacar el jugo. Esa parte me gusta mucho. Y luego pues ya al escenario. claro. Guau, qué bonito esta parte, me encanta explotarlo siempre con eso. Oye, al principio nos decías, chamba es chamba. Sin embargo, bueno, ¿qué te lleva a enseñar? Tú das clase de canto, de guitarra y ukelele, si no me Sí, equivoco. así es. ¿Qué te lleva a enseñar? Bueno, honestamente la pandemia, la Okey, pandemia. En la pandemia fue donde me di cuenta que, pues si ya el mundo de la música es no el negocio, sino la profesión de la música es una profesión difícil, cambiante, muy inestable. Em, bueno, pues ajá, me di cuenta de eso y me di cuenta que la enseñanza le puede dar una estabilidad a todo esto. Y yo dije, bueno, en medio de la pandemia en la que no se hacían conciertos, no se hacía nada de eso. Ah, claro, perdón, ya se me organizaron las ideas en el cerebro. Entonces, si bien ya la música es muy cambiante en sí,
en medio de la pandemia era imposible conseguir conciertos y pensar en tener como que una carrera en eso por los siguientes años, por lo menos. Entonces dije, bueno, vamos a hacer prácticos y vamos a estudiar pedagogía, así pues por lo menos aseguramos ahí un poquito de ingresos. Y pues estudiando eso fue que realmente me di cuenta que me gusta mucho enseñar Claro. y, y me encanta despertar esa curiosidad en los alumnos, despertar el amor por la música, ayudarlos a tener como ese espacio seguro en el que poder experimentar la música, porque es una expresión tan vulnerable, sobre todo el canto, Sí. que me doy cuenta que muchas veces el trabajo más que técnico es psicológico. Es decir, bueno, cómo me puedo sentir segura para poder conectar con mi voz completamente? Y sí, la verdad que me enamoré de dar clases. No, no reemplaza los escenarios, por supuesto, son dos cosas completamente distintas y no renunciaría a ninguna. Em, pero bueno, ahora después de terminar los estudios y paralelamente a hacer la gira de regresar, he estado trabajando pues 5 días a la semana en 4 escuelas distintas, con clases privadas en mi casa también, dando clases, dando clases, dando clases y aprendiendo haciendo. Eso te iba yo a decir, ¿qué has aprendido de ti a través de la docencia? Eh, He aprendido que, creo que no es una pregunta que no me había hecho hasta ahora. No sé qué he aprendido de mí en la docencia. Em, Porque aparte, perdón, para que te Ujú, hagas una mejor idea, tienes, alumnos de distintas, edades, ¿no? Y sí, distintos niveles. sí, Entonces, bueno, a lo mejor por ahí, ¿no? La parte de aprender de los demás, ¿no? sí. Las diferentes enfoques. Sí, creo que lo que me ha recordado el dar clases es cuáles son las cosas importantes de la música. Creo que como en el camino a profesionalizarme con la música, he llegado a ser muy crítica conmigo misma, de decir, bueno, hay que hacer las cosas 150%, tiene que ser más que perfecto. Y dando clases me recordé de mis inicios y me recordé de qué era lo que me llamaba a hacer música y de qué es lo que queda. O sea, uno puede no tener la mejor técnica, uno puede no tener la mejor, eh, qué sé yo, el mejor instrumento, no sé, pero el sentimiento es lo que más importa y el que te lleve a conectar contigo mismo y con otras personas, ahí es donde está la magia de la música. Entonces me recuerda que a veces no hace falta que sea perfecto, sino que sea honesto, genuino. Y ahí es donde está la belleza de la música. Eso es mucho más hermoso que algo ejecutado a la perfección, en mi opinión. Me contestaste la siguiente pregunta, así que excelente, fabuloso. ¿Alguna anécdota que recuerdes con cariño de tus clases? Ay, me acuerdo de las varias veces que lloré en clase de canto, que llegué así me pasó con, creo que todos mis profesores, y a veces lo recuerdo con un poco de penita o de vergüenza, pero Okey. siento que quiero, em, ay, no encuentro la palabra, apropiarme de ese llanto y decir, esa también es la fuerza de la música. Había veces que buscando una técnica, buscando abrir la voz, incluso si yo estaba teniendo un excelente día, solo conectando con esa voz me hacía clic con una emoción y me ponía a llorar. Y me acuerdo de en esa clase llorando con mi profesora, yo lloraba y lloraba y me cagaba de la risa, perdón por la sandez, pero me reía muchísimo porque no entendía, o sea, yo no estaba en el humor de llorar, simplemente era mi cuerpo el que había conectado tan fuerte con una emoción que pues no tenía más remedio que llorar y fue muy, muy bonito ese momento. Claro. Y Ujú. como maestra, ¿alguna anécdota igual de tus clases? Varias, estoy tratando de pensar entre todas mis alumnas. Em, Creo que hubo una alumna, a ver, yo estaba
A esta alumna solo la vi una vez, de hecho, porque estaba reemplazando en una escuela. Em, y me acuerdo que estaba trabajando una técnica de voz en la que había que abrir bastante. Okey. Y precisamente la alumna también llegó a llorar al final de la clase y me dijo: "Mira, yo no sabía que yo podía cantar así, no sabía Guau. que eso también se podía hacer en mi voz. Yo creí que, pues, mi voz iba a quedarse chiquita y que, pues, solo servía para cantar estas cosas, pero en realidad todas las voces tienen este potencial de abrirse, de buscar otros colores, y me encantó lograr conectar con esa persona para llevarla a sentirse segura para abrirse. Eh, esas son las cosas que también son muy gratificantes como profesora y que también te dan mucha humildad, porque yo la verdad no, o sea, no sé cómo le hice para que llegara a abrir la voz así, o sea, fue algo que salió muy natural, no, Sí, y pensar que uno tiene el poder de cambiarle la vida a una persona, si claro. uno le da el espacio de ser, eso es lo que a mí me llena de emoción. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Te Ujú. proyecta la sensibilidad nuevamente. Sí. Y pero a ver, en medio de tantos conciertos, clases, grabaciones, ¿cómo te desconectas? ¿Te llegas a desconectar de la música o haces alguna otra cosa? Es algo que estaba aprendiendo, porque sí me había costado, encontrar otras cosas, porque el problema con la música es que no solo es nuestra profesión, sino que también es nuestro hobby. Sí, Entonces, ¿cómo distinguir entre, bueno, estoy tocando por placer o estoy tocando por trabajar? O claro. estoy componiendo por placer o componiendo por trabajar. Entonces, me ha tocado forzarme a buscar otros hobbies fuera de la música, así que me metí más a la lectura. Ahora estoy en el tercer libro de una saga y sí, creo que eso me ayuda a desconectar bastante. ¿De qué saga? Ahí estoy de chismosa. Se llama Outlander, no sé cuál es Okey. el nombre en español. Eh, Creo que también aquí llegó así, igual, como Outlander. sí, lo empecé a leer porque vi la serie y me Ujú. encantó la trama y me doy cuenta que obviamente el libro es mucho mejor que la serie, así que estoy volviéndola a leer así, aunque ya sepa de qué trata todo, porque ya me vi toda la serie, ahora estoy empezando con los libros y ya voy Claro. por el tercero. Y en esos paisajes tan hermosos, lugares donde estás, caminas, Sí, ¿qué sí, haces? Porque digo, no lo también. puede uno evitar, ¿verdad? También, sí, me gusta mucho ir a la naturaleza, estoy muy contenta porque vivo a 3 minutos del bosque, Okey. así que cada vez que puedo salgo a echarme una caminata por ahí y, pues, en todas las estaciones es hermoso. ¿Y qué es lo que Es más te apasiona, más allá de lo musical? ¿Crees que sea esa parte? ¿La naturaleza? La naturaleza probablemente sí, también me apasiona, el mundo también esotérico, el tarot, la astrología, no soy muy buena en astrología, pero estoy entrándole ahí. Okey, tengo un primo tarotista. Ahí estoy, ya estoy haciendo. Mira, muy bien, mire. Me encanta, yo del tarot soy fan y siempre que conozco gente que lee tarot es como, bueno, leámonos las cartas mutuamente y así. Oye, qué bonito. Entonces haces un montón de cosas. Tu familia, Dominique, ¿qué rol juega tu familia hoy en día en tu vida artística? Pues creo que me dan ese lugar seguro desde donde atreverme a experimentar, como que es esa parte de hogar, que te da la seguridad, ¿no? Y, siento que, de mi mamá, lo que me copio, digamos, es ese espíritu curioso. Ella es bióloga, científica, entonces tiene todas estas preguntas y no deja de ver el mundo con ojos de admiración, con ojos de, qué apasionante es el misterio del mundo, ¿no? De mi papá, lo que me ayuda es su parte de negocios. Él, pues, ahora maneja la librería que fundó mi abuela y, y es muy buen gerente, gestiona muy bien las cosas y, pues, es la parte que en la música nadie te enseña, que es Sí, una pequeña empresa. la gestión, Y entonces el presupuestar, el hacer todas esas cosas que a los músicos no nos gustan mucho,
Mi papá me ayuda, me guía en esa parte. Y mi abuela, que es la que funda esta librería, pues ha leído todos los libros que hay. Entonces con ella me siento muy cómoda pidiéndole retroalimentación en cuanto a las letras. Y como ella también habla español, francés e inglés, pues siento que a ella le puedo pedir también consejos de escritura en todos estos idiomas. Okey. ¿Tu Ujú. mamá viaja o tú viajas? Últimamente mi mamá ha estado viajando más porque Okey. mi hermano se volvió papá, Ay, qué así bonito. que entonces ahora pues mi mamá tiene más razón todavía para viajar. Okey, Y pues yo aprovecho colateralmente de sus viajes para verla, ¿verdad? ya. ¿Él no se dedica a la música? No, mi hermano no. Okey, okey, Se pero está dedica también a los libros, tiene ah, también una librería, pero en Francia, no en en Francia. Guatemala. Ujú. Okey. Ay, qué hermoso. ¿Qué significa hogar para ti después de haber vivido entre tantos países y entre tantas culturas? Ay, para mí el hogar, es lo que uno siempre lleva adentro, esa cosa que no cambia, ese, ese lugar en uno mismo a donde uno siempre puede volver cuando uno está triste, feliz, desregulado, enojado, eh, siempre se puede volver hacia adentro, conectar con sí mismo, conectar con, no con todos esos pensamientos que se vuelven casi torbellinos, sino con el alma, que va a sonar redundante, pero siento que el alma en lo profundo siempre está en calma. Y es en la parte de afuera que se mueve todo. Entonces, cuando uno vuelve al centro, a esa calma, uno conecta consigo mismo y para mí ese se ha vuelto mi hogar. Em, Paralelamente a eso también, pues los vínculos con los que uno va transitando por la vida, mi pareja, mis amigas, mi familia también, esos vínculos interpersonales que el contexto, lo material puede cambiar, pero esa conexión sigue intacta. Lo mismo con la conexión con uno mismo. Eso para mí es el hogar. Claro. ¿Alguna costumbre guatemalteca que tengas siempre cerca? Bueno, costumbre en sí, a ver, ahorita estoy empezando a cocinar un poco más Wow. guatemalteco, porque hasta ahorita estoy aprendiendo, eh, pero creo que lo que más llevo en mí, en la cotidianidad, es el usar colores. En Guatemala, pues es un país con mucha tradición textil Sí. y bueno, lo vemos aquí en este huipil de San Mateo Ixtatán, esta Ay, manera de combinar colores que sí, improbables, que uno no combinaría normalmente. Y siento que esta parte de, de cómo combinar cosas inusuales es algo que le trato de aprender a las tejedoras guatemaltecas, de decir, incluso en los contrastes más fuertes puede haber armonía. Eh, y aquí en un país con mucho frío y en el que la gente también puede ser muy distante, siento que el llevar colores y el buscar esas combinaciones inusuales, esas armonías en cosas contrastantes, es para mí de lo que más me ha ayudado a seguir siendo guatemalteca, a seguir siendo fiel a mi país. claro. Tienes una canción huipil, ¿no? Sí, También. sí. Sí. Esa la estaba escuchando anoche. Qué maravilla. Oye, y comida, ¿es muy diferente? Bueno, ya conociste tú a tu comadre Jacinta, no sé si has visitado México, ¿es muy diferente o por ahí va? Es, a ver, para los ojos del mundo, pienso que la cocina guatemalteca y mexicana se parecen mucho, pero o sea, un mexicano y un guatemalteco sí lo verían bien distinto. Claro, Sí, siento por que hay muchas similitudes, o sea, comemos muchas tortillas, mucho aguacate, frijol, pero lo hacemos, huevos, pero lo hacemos un poquito distinto a como se hace en México. No comemos tanto picante. A mí me encanta el picante, pero
tradicionalmente en Guatemala no se come tan picante, pero Mm. sí toda esta base de los recados, por ejemplo, la base de salsas para los tacos de birria, no sé, Uy, los recados así, cebollita, jitomate, chile guaque, chile pasa, esas combinaciones de sabores sí las tenemos también nosotros, si bien la usamos un poco diferentes, sí tenemos esa misma combinación de ingredientes en Guatemala. guau, qué maravilla. No lo sabía y por eso te pregunté, porque dije: "No es lo mismo", pero pero no sabía yo por qué no era lo mismo. ¿Alguna costumbre suiza que quieras tú tener cerca siempre? Mm, el respetar y admirar tanto la naturaleza. Siento que no es que en Latinoamérica no lo tengamos, sino que siento que en Latinoamérica se nos ha robado eso porque ha llegado tanto la colonización como el capitalismo a arrasar con la naturaleza y con nuestra conexión al campo. Siento que, a ver, yo pienso que en Latinoamérica también hay mucha gente que está muy en contacto con el campo, pero hay también urbanizaciones tan grandes que pues te desconecta de esa parte. Y Claro. aquí en Suiza, eh, creo que no hay ciudades grandes, sino que son más reducidas y luego pueblitos y así. Y siempre vas a estar cerca de un bosque, siempre vas a estar cerca del campo, el campo va a estar limpio. Eh, hay mucha apreciación por la naturaleza y eso es algo que me encanta de aquí y que quisiera que pudiera existir en todo el mundo. Claro. Mm, ¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Más discos, más escenarios, algo nuevo que aún no conocemos? Más discos, más escenarios, quizá explorar un poco más las composiciones en francés, porque el español va a seguir ahí, pero quiero explorar más a profundidad estos otros idiomas. Em, Estoy pensando quizás regresar a Latinoamérica. Todavía está en pañales el plan, pero por ahí vamos haciendo haciendo planes y brujerías ahí para que se dé. Este, También estoy empezando a trabajar en música para películas, y Oh, esa parte, pues, es muy nueva para mí, pero me emociona mucho. guau. No, la tienes que compartir en cuanto vaya quedando todo esto. Con mucho gusto. ¿Algún mensaje final que te gustaría compartir con quienes te están viendo, escuchando hoy? Pues muchísimas gracias por escuchar, gracias por estar aquí y por el espacio. A ti también, Carla, gracias por recibirme. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes un pedacito de mi mundo. Espero que mis canciones los puedan acompañar. Siento que hay algo en mis canciones para todo el mundo, así que pues si pueden escucharlas sería genial. Y para las personas a las que les gusta la música, están tal vez pensando meterse más de lleno ahí, o las personas que ya se dedican a eso, pues métanle que vale la pena. De verdad que es un mundo muy gratificante y sé que el seguir los sueños, el seguir conectando con la parte creativa, no siempre es difícil en un mundo como el en el que vivimos, pero es un acto muy revolucionario y, y les va a cambiar la vida y los va a conectar con la esencia de la existencia y con lo más lindo que es poder pues crear y conectar con distinta gente a través del sentimiento. Claro. Así que Ay, métanle. eres una hermosa, en verdad, eres una hermosa, la verdad, híjole, ya me lo habían dicho, pero qué barbaridad, la verdad, y no fue menos, yo lo esperaba así, no fue menos, fue mucho más, porque yo sentí que fue como un viaje, no nada más emocional, sino sonoro, nos llevaste por raíces, por tu música, tu mirada del mundo, donde, bueno, justamente el arte, ¿no? Está convirtiéndose en un puente entre culturas, experiencias, emociones. Dominique, muchísimas, muchísimas gracias. En Gracias verdad, a ti, Carla. Un muchísimas. honor estar aquí. Eres adorable, en verdad. Gracias. A Espero, ver, espero que un día nos conozcamos en persona. justo eso iba a decir, a ver cuándo nos conocemos en persona. Estaría maravilloso. Aquí en México, ya sabes, tienes tu casa siempre. Muchas gracias.
Bueno, y a todos los que nos escuchan, por favor, no se les olvide darle like, suscríbanse, por favor, activen la campanita y si les gustó el contenido, no nada más de historias en clave, sino el contenido también que está compartiéndonos Dominique, por favor, compártanlo, es muy importante. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Este martes 21 de octubre a las 11:30